Bienvenidos a Maná, un espacio donde hacemos comentarios espontáneos de las Escrituras y encontramos principios de vida para cada día. Hoy estamos en una historia fascinante que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20. Dios le dice al profeta: dile a mi siervo Ezequías que va a morir y que tiene que poner su casa en orden. Esto es una ventana al corazón de Dios. Dios nos está diciendo: tu vida tiene fecha de expiración. Sí, y tienes que tener organización. Tienes que, a medida que tu vida se va terminando o ves que el fin se acerca, empieza a tener organización en tu vida. Es importante una vida organizada para poder cumplir los propósitos de Dios. De hecho, no hay discipulado de Cristo, sino hay disciplina en nuestra vida. Y creo que el orden del reino de Dios empieza a traer un orden en todas nuestras vidas. Ahora, dice la Biblia que Dios le da este mensaje y el rey Ezequías dice que antes que el profeta, o cuando el profeta se fue, él puso su rostro contra la pared y clamó a Dios, le lloró a Dios. Y Ezequías para mí es un ejemplo de intercesión, pero de los mejores ejemplos de intercesión, o cómo orar, cómo hablar con Dios, cómo tener oraciones que Dios responda. Porque en el capítulo anterior Dios le respondió su oración y como veremos, en esta Dios le responde a su oración también. Quiere decir que Ezequías es un gran modelo a seguir en cuanto a cómo interceder y cómo orar. Dice que él se humilla. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Si tú te humillas delante de Dios, serás exaltado, dice la Biblia. El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será exaltado. Dios busca un corazón contrito y humillado. Él escucha tu oración, pero hazla de corazón, ¿sí? Y lo que me encanta es que Él procesa su dolor delante de la presencia del Señor. Yo decía hace un tiempo, aprende, si no sabes cómo orar, aprende algo bien sencillo. Dale a Dios tus mejores momentos y tus peores momentos. Y eso es lo que hizo Ezequías. En un momento donde su vida ya iba a terminar, él clamó a Dios contra la pared. ¿Cuántas veces yo he estado contra la pared y he clamado a Dios y Él me ha respondido? Bien, dice la Biblia que antes que el profeta saliera, Dios contestó su oración y le dijo: regresa y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Mira, normalmente Dios a veces se toma tiempo en responder oraciones, pero acá se nota que Dios respondió inmediatamente. Había una efectividad en esa oración. ¿Y qué hizo de la oración de Ezequías algo tan importante? Si recuerda la vez pasada, él hace lo mismo esta vez. Él apela al carácter y al testimonio de Dios. Él empieza a recordarle a Dios, empieza a recordar sus promesas a Dios y su historia con Dios. Esto es importante. Reconoce quién es Dios. Cuando ores, di: Señor, tú eres fiel. Y luego conecta su fidelidad a tu caso de necesidad. Señor, tú eres proveedor. Entonces conecta su provisión a tu desesperación. Dios, tú eres el Dios de los ejércitos que pelea las batallas. Conecta a ese Dios que te defiende a una situación donde te sientes indefenso. Esto es lo importante de conectar el carácter de Dios, los atributos de Dios y tu situación. Tu testimonio es importante delante de Dios como una persona de oración. Así que clama a Dios cada momento que estés en una situación de desesperación. Ahora, Dios le da 15 años más de vida a Ezequías. Pero esto es bien interesante. ¿Por qué? Según los historiadores, los expertos dicen que este evento que sucede en el capítulo 21 realmente fue previo al capítulo 19 y el capítulo 20, que fue cuando fueron invadidos, sitiados. Entonces Dios le da la vida a Ezequías suficiente como para que pueda eventualmente defender a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ores, ora de acuerdo a los propósitos de Dios. Y dile: Señor, que tus propósitos prevalezcan, que tus propósitos prevalezcan. Y esto es muy importante. Yo he estado en situaciones donde la gente está a punto de morir con un dictamen de cáncer, una enfermedad terminal. Y siempre digo: Señor, que tus propósitos prevalezcan sobre esta persona. Ayer alguien me decía que una persona tomó veneno, quería suicidarse. Y me dijo: ¿podría usted mandar esta oración? Y le grabé un mensaje en WhatsApp.
Y el texto que utilicé, si no mal recuerdo, fue el Salmo 118, donde dice, no moriré, sino que contaré las obras del Señor. No moriré, sino que contaré las obras del Señor. En otras palabras, Señor, yo quiero esto para cumplir propósitos. O sea, ¿de qué le sirve a Dios bendecirme o darme varias cosas cuando todo va a ser para mi egoísmo, solamente para mi placer, exclusivamente? No, hay un propósito. Así que conecta tu oración a los propósitos de Dios, para que los propósitos de Dios prevalezcan. Y eso es lo que sucedió con Ezequías. Ahora, ¿cómo Dios demuestra que sus hombres, sus siervos también tienen defectos? Dice la Biblia que despuésito de esto, termina esto, dice que vienen unos representantes de Babilonia y Ezequías se le subieron los humos y empezó a mostrar cuán rico era y todos los tesoros. ¿Y sabe qué le dijo el profeta Isaías? Por haberle mostrado todos tus tesoros haciendo alarde, eventualmente vas a perderlo todo. Y así sucedió 100 años después. De hecho, Ezequías es un poquito egoísta porque dice, bueno, eso es una buena noticia porque no va a suceder durante mi reino, sino después. Y sí sucedió 100 años después. Así que Ezequías es un buen ejemplo de oración, pero no necesariamente un buen ejemplo de sabiduría. Así que mi oración es, Señor, enséñame a ser un hombre de intercesión, una persona de intercesión, pero también una persona de sabiduría. Oremos exaltando el carácter de Dios, el testimonio de Dios. Oremos trayendo los propósitos de Dios a nuestra vida y oremos creyendo que Dios va a responder nuestras oraciones. Y este es el maná de hoy. Dios te bendiga, tengo mucho frío. La paz de Dios. Shalom.